Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Platón. Platón es un gran filósofo, uno de los padres de la historia de la filosofía, sin duda, que nació en el año 427 a.C. en Atenas y murió en el 347 antes de nuestra era. En realidad se llamaba Aristócles y fue llamado más tarde Platón, como se sabe, por lo ancho de sus hombros o de su frente. Nació probablemente en Atenas, en el año, como ya dije, 427. Su familia pertenecía a la aristocracia ateniense, su madre, según cuenta Diógenes Laercio, descendía de Solón, el cual a su vez descendía de Neleo y Neptuno, y su padre era descendiente del legendario rey Codro, asimismo descendiente de Neptuno. Es posible que Platón recibiera en Atenas las lecciones de Crátilo, discípulo de Heráclito. En el año 407, cuando tiene 20 años, acude pues al encuentro de Sócrates, conoce a Sócrates, sucede por tanto el acontecimiento fundamental de su vida, a quien permanecerá ligado intensamente hasta la muerte del maestro en el 399 antes de nuestra era. Son los años más agitados de la vida política de Atenas. Todo el proyecto filosófico de Platón tiene una finalidad claramente política y también su actividad externa. La fundación de la Academia pretende además educar a esos futuros gobernantes filósofos y en sus viajes a Sicilia se produce un intento de convertir a la filosofía por parte de Platón a los tiranos de Siracusa y realizar prácticamente su sueño. Esto ambicionaba Platón, crear un estado en el que la muerte de Sócrates, el mejor de los hombres que hemos conocido, el más sabio y el más justo, últimas palabras del Fedón, sea imposible. Existen los diálogos socráticos de juventud, que llegan hasta el año 389, los diálogos de transición, hasta el 385, los diálogos de madurez, en los que pues en esta época Platón redacta sus diálogos fundamentales, los diálogos de la época siguiente serán revisiones y ampliaciones, aparece la teoría de las ideas que sirve de trasfondo para todos los demás temas y también la elaboración de una teoría completa del Estado. Continúa Sócrates como interlocutor principal, pero ya es otro Sócrates seguro de sí mismo y posesor o poseedor de la verdad. Es en estos diálogos en los que se encuentran los principales mitos platónicos. Y están también los diálogos críticos, son fundamentalmente un estilo seco, o más seco y difícil, los problemas lógicos ocupan cada vez más espacio y Sócrates deja de ser el personaje principal. Entre estos podemos destacar el Teeteto, que es una búsqueda infructuosa sobre el conocimiento, y siguen dos diálogos más, el sofista y el político, que deben ser completados por un tercero, el filósofo, que nunca llegó a escribirse. En cuanto a los últimos diálogos, son los diálogos de vejez, podemos decir que en sus últimos diálogos Platón abandona las cuestiones metafísicas y se interesa especialmente por la cosmología y la historia. Se mantiene la influencia del pitagorismo, todavía evidente ahora en los planteamientos cosmológicos, y políticamente la postura es más dura y conservadora. En el Filebo, por ejemplo, se discute el problema del placer y del bien. Parece que Platón concibió en esta época el proyecto, una magna filosofía de la historia, que debería empezar con una historia de la formación del cosmos, una cosmología. En el Critia se describe la primitiva Atenas y pues realmente en el último diálogo que escribió, Las leyes, diríamos que no pudo revisar definitivamente, ya que le sorprendió entonces la muerte, realmente plantea una rigidez, minuciosidad e intolerancia en las leyes de la ciudad-estado ideal. En cuanto a la teoría de las ideas, es quizás la teoría más importante de Platón, y no es fácil interpretar el sentido exacto de esta teoría, ya que no aparece expuesta sistemáticamente en ningún diálogo de Platón y además experimentó una continua evolución y revisión. Aristóteles, que debió conocer muy bien y de primera mano la doctrina de su maestro, no en vano pasó unos 20 años en la Academia Platónica, proporciona algunas pistas de la interpretación al indicar cuáles son las fuentes de inspiración y las intenciones de la teoría de las ideas. Dice, Platón en general está de acuerdo con las teorías de los pitagóricos, aunque también tenía cosas propias. En efecto, desde su juventud, dice Aristóteles, se había familiarizado con Crátilo y con la opinión de Heráclito de que todas las cosas sensibles están en flujo permanente, por lo que no hay ciencia episteme posible de estos objetos, y él mismo sostuvo esta doctrina más tarde. Por otra parte, fue discípulo de Sócrates, quien se consagró exclusivamente a los problemas morales, proponiéndose lo universal como objeto de sus indagaciones y siendo el primero que aplicó el pensamiento
a dar definiciones. Podemos decir que hay una evolución en la teoría de las ideas de Platón, y también hay que decir que en el estado inicial que propone Platón, la teoría de las ideas tiene una intención ética de inspiración socrática. Para ser virtuoso es preciso saber qué es cada virtud. Podemos decir que las ideas para Platón son esencias, traducción habitual de eidos, o formas, es decir, aquello por lo que una cosa particular es lo que es. Así, la idea de la belleza es la belleza en sí y aquello por lo que las cosas son bellas. La gran novedad o el gran descubrimiento de esta teoría es que se afirma que las ideas existen separadas de las cosas particulares. Ya no son pues un carácter común que está en las cosas, menos todavía son conceptos o representaciones mentales, son entidades que poseen existencia real e independiente. Cada idea es una sustancia o usía, algo que existe en sí como una realidad trascendente y no inmanente a las cosas. Hay que señalar también que los intérpretes no están de acuerdo acerca del modo como hay que entender esta cuestión. La teoría implica además una duplicación del mundo entre el mundo visible o sensible y el mundo inteligible. O el mundo visible, cosmos oratos, y el mundo inteligible, cosmos noetos, de las ideas. Esta duplicidad es alegorizada bellamente en el famoso mito de la caverna, que está en el diálogo República, el mundo irreal de las sombras y el mundo real de la luz solar. El mundo visible o mundo sensible es un mundo fugaz, dominado por el cambio continuo, como también decía Heráclito, y las cosas particulares, al no tener en sí su propia esencia, carecen prácticamente de realidad. En cuanto a las esencias, las ideas, para Platón, gozan de las características del ser de Parménides. Cada idea es única, eterna e inmutable. En contraste, las cosas son múltiples, temporales y mutables. Así solo existe una belleza, la belleza eterna y siempre la misma. Por supuesto, las ideas no son realidades corpóreas, ahí está un claro inmaterialismo de Platón, y por ello no son tampoco realidades sensibles, sino únicamente inteligibles, es decir, solo cognoscibles por la inteligencia, de ahí la expresión platónica mundo inteligible. La relación entre ideas y cosas es denominada mediante expresiones diversas. Desde el punto de vista de las cosas, se dice que es una relación de participación o métesis, o imitación, mímesis. Desde el punto de vista de las ideas es llamada presencia, parusia. O se dice que las ideas son causa, aitía de las cosas, no en cuanto que produzcan las cosas, sino en cuanto que son sus esencias, lo que Aristóteles llamará más tarde causa formal o modelo, paradigma de ellas. De ahí la pérdida de realidad de las cosas, reducidas a simple reflejo e idolón o imitación de las ideas. Además, Platón introduce entre los dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible, dos tipos intermediarios, el alma y las cosas matemáticas, ta matematica, es decir, los números de los matemáticos distintos de los números ideales que planteaba, por ejemplo, el propio Pitágoras. Las ideas para Platón son el objeto del concepto pensamiento, noema, y son ellas las que son designadas por medio de la palabra. Las ideas son también el objeto de la definición. La intención de la teoría parece ampliarse porque hay que tener en cuenta que la teoría tiene una intención política íntimamente relacionada a la intención moral o relacionada con la intención moral. Los gobernantes han de ser filósofos que se guíen no por su ambición política o sus deseos personales, sino por ideales, las ideas trascendentes y absolutas, así lo dice en la República. Una intención científica, y también porque el objeto de la ciencia, episteme, solo pueden ser las ideas. En los diálogos críticos, especialmente en los diálogos Parménides y el sofista, Platón se siente obligado a realizar una revisión de la teoría de las ideas. Quizá le impulsan a ellos sus propias dudas al respecto y las críticas formuladas por sus discípulos. Los resultados no parecen muy satisfactorios, por lo que en los últimos diálogos se encuentran solo muy escasas referencias a la teoría de las ideas. Finalmente, la academia, la escuela de Platón, deriva cada vez más hacia el pitagorismo. En cuanto a la cosmología de Platón, decir que solo al final de su vida se preocupó Platón de la cosmología. A este tema dedica el Timeo, este diálogo. En realidad, Platón siempre pensó que la ciencia verdadera solo puede tener por objeto el mundo de las ideas. Por eso la cosmología contenida en el Timeo es calificada como una narración verosímil. La teoría de las ideas sigue siendo además la principal clave explicativa. Así, en el Timeo se utilizarán ampliamente los últimos desarrollos de esta teoría, tal y como aparecen en el Filebo. Podemos decir que las principales características a destacar en la cosmología de Platón son las siguientes. Se trata, en primer lugar, de una concepción teleológica
del cosmos, finalista, la primera en la historia de la filosofía. Platón considera que el fin es la causa principal que debe utilizarse para explicarlo todo. Los presocráticos, en cambio, habían utilizado como explicación del cosmos únicamente la materia, elementos materiales, tierra, aire, agua, fuego, y un principio del movimiento. También es destacable en la cosmología de Platón el optimismo platónico, ya que es innegable porque para él este es el mejor y el más bello mundo posible, algo que tendrá influencia en pensadores como Leibniz y otros fundamentalmente pues racionalistas. Es muy notable también por parte de Platón el esfuerzo de matematización en el ámbito cosmológico. Hay que notar a este respecto que, según algunos intérpretes, la masa material preexistente con la que el demiurgo formó el cosmos coincidiría con el espacio. De esta manera las cosas se compondrían únicamente de una estructura matemática, cuerpo físico, cuerpo geométrico. Igualmente algunos interpretan que los poliedros no corresponden a cuerpos sino a estados de materia, estado ígneo, gaseoso, líquidos o sólidos. Y finalmente los dioses olímpicos son sustituidos por Platón por los astros dioses. Ahí existe efectivamente una divinización del cosmos. Sin embargo, en Platón, como en los presocráticos, los términos teos, Dios, y telos, divino, designan únicamente realidades de orden superior. En relación con el alma, pues hay que decir que Platón es el creador de la psicología racional, a pesar de inspirarse en las doctrinas de los pitagóricos y en el orfismo. De todas maneras, sus concepciones psicológicas son bastante variables y fluctuantes y recurren con frecuencia a mitos o a explicaciones simplemente probables. En efecto, Platón pensaba que descubrir cómo es el alma es tarea divina y demasiado larga. Hablar con semejanzas es todo lo que puede hacer un ser humano, un hombre, lo dice en Fedro, en el diálogo Fedro. Además, Platón desarrolla su psicología con intenciones evidentemente éticas, probar la necesidad de controlar las tendencias instintivas del cuerpo y asegurar una retribución futura al que practica la justicia. Contra el inmoralismo de algunos sofistas y gnosiológicas, establecer la posibilidad de un conocimiento de las ideas. Platón establece una división tripartita del alma, expresión quizá de los conflictos éticos y psíquicos que el hombre experimenta en sí mismo. Esta división aparece ya en la República, donde quizá no se trata sino de funciones distintas de una misma alma, y luego en el diálogo Timeo, donde ya da la impresión de que se trata de tres almas distintas: el alma racional, nous logos, inmortal, inteligente, naturaleza divina, y situada en el cerebro; el alma irascible, timos, fuente de pasiones nobles, situada en el tórax e inseparable del cuerpo, por tanto mortal; y por último el alma apetitiva, epitimía, fuente de pasiones innobles, situada en el abdomen y también mortal. De alguna manera se puede decir también que la teoría del alma es dualista. Hay una parte inmortal del alma y el resto es mortal y ligado al cuerpo. En cuanto a la inmortalidad del alma, es una de las doctrinas fundamentales de Platón y constituye una novedad filosófica. En la República, por ejemplo, Sócrates pregunta a Glaucón: ¿no sabías que nuestra alma es inmortal? Glaucón se asombra: no, de verdad que no lo sabía. ¿Cómo se puede afirmar semejante cosa? En cuanto al cuerpo humano, Platón mantiene una concepción bastante peyorativa. El cuerpo es un estorbo, una cárcel para el alma, la arrastra con sus pasiones y le impide la contemplación de las ideas. Por eso lo mejor que le puede pasar al filósofo es morir, y la filosofía no es sino una preparación para la muerte. En el Fedro, la unión del alma con el cuerpo se presenta como castigo por algún pecado y es concebida como una unión puramente accidental, como el piloto en la nave o el músico con su instrumento. En el Timeo el cuerpo, en cambio, es concebido menos peyorativamente y Platón afirma que puede estar en perfecta armonía con el alma. Platón también se ocupó del destino o del problema del destino del alma en algunos de sus más bellos mitos: mito de la caída y ascensión del alma en el Fedro, donde el alma es comparada a un carro tirado por 2 caballos; mitos del juicio final en el Gorgias, Fedón y la República. Además, Platón acepta aquí la doctrina pitagórica de las sucesivas reencarnaciones del alma. Pero es notable que en el famoso mito de República se explica que el destino futuro de las almas depende de su libre elección, determinada sin duda por las experiencias de su anterior existencia. En cuanto al conocimiento y el amor, la teoría de las ideas plantea un grave problema: ¿cómo nos es posible conocer las ideas si pertenecen a otro mundo, al mundo inteligible, distinto del mundo en el que vivimos? Tal posibilidad se basa en 3 aspectos esenciales. En primer lugar, la reminiscencia o anamnesis. El tema aparece por vez primera en el Menón, en este diálogo donde sin embargo todavía no se hace alusión a la teoría de las ideas. El diálogo es una búsqueda inspirada en el método socrático de la definición de la virtud.
También la dialéctica, la teoría de la reminiscencia supone que el conocimiento es un recuerdo, desaparece de los diálogos platónicos posteriores, la teoría de la reminiscencia me refiero. Toda la atención se concentra ahora en la dialéctica, la cual en los primeros diálogos no es sino el método socrático de preguntas y respuestas, pero a partir de la República este diálogo experimenta una notable transformación. El pasaje fundamental se encuentra al final del libro sexto de la República. Allí se describen los grados de conocimiento, el símil de la línea, en relación con los grados del ser, representándolos sobre una línea cortada en segmentos de tal manera que permita establecer proporciones geométricas. Se distinguen dos formas generales de conocimiento, la opinión y la ciencia. No es una novedad, tal distinción se encontraba también ya en Parménides. Por ejemplo, la opinión es el conocimiento sensible de las cosas del mundo visible, mundo de lo que se engendra y del devenir. La ciencia, en cambio, solo puede tratar acerca del mundo inteligible de las ideas, es decir, acerca del ser, usía, eterno e inmutable. La imaginación es un grado inferior del conocimiento para Platón, se alimenta de los objetos sensibles percibidos por la creencia, segundo grado, y estudiados por la física. Esta última, por tanto, no fue considerada por Platón como verdadera ciencia, pues trata sobre objetos móviles. Los dos últimos grados de conocimiento son llamados dianoia y noesis, aunque Platón se muestra bastante fluctuante en estas denominaciones y tampoco está claro cómo hay que traducirlas. Dianoia es la razón discursiva del matemático y noesis es la inteligencia propia del dialéctico, que supone el verdadero conocimiento, nous, de las ideas. Además, Platón señala la diferencia radical entre el método matemático y dialéctico. Las matemáticas emplean un método discursivo, descendente, parten de una hipótesis y deducen conclusiones, ayudándose de imágenes visibles. En cambio, la dialéctica emplea un método discursivo ascendente. Las hipótesis son peldaños, algo supuesto, puesto debajo, en que el dialéctico se apoya para llegar a un principio no hipotético y para ello no recurre en absoluto a imágenes. Podemos decir que también el amor, el eros platónico, es un proceso ascendente, una especie de dialéctica emocional. Platón le dedica dos bellos diálogos, Banquete y Fedro, y podemos decir que en el amor se trata de una extensión desde las cosas hasta las ideas supremas, la belleza o el bien, sin que se hable de un tránsito a través de ideas intermedias. En el amor son las cosas las que sirven de escalones, hipótesis, hasta la idea por el hecho de que participan según grados de la idea. El amor platónico, por tanto, es pura ascensión hacia la belleza. El Fedro desarrolla también el mismo tema en un contexto mítico, entendida la representación del alma como un carro alado y con referencia directa a la reminiscencia. En cuanto a la virtud la entiende Platón como sabiduría, es el concepto socrático al cual Platón se mantuvo siempre fiel, solo que ahora ese saber es de orden superior, el conocimiento de las ideas del bien, especialmente de la justicia, del valor, de la piedad, etc. De este modo Platón intenta superar el relativismo de la virtud de los sofistas, puesto que existe lo justo en sí, y realizar la unificación de todas las virtudes en la idea del bien. También se puede entender la virtud como purificación. Tanto en el Fedro como en el Fedón, el hombre virtuoso es el que purifica su alma de las pasiones y la desprende del cuerpo para poder realizar el acceso a las ideas. Este concepto de virtud tiene fuertes resonancias o influencias pitagóricas. También él entiende la virtud como armonía. Este concepto se encuentra desarrollado, elaborado en su diálogo La República. La justicia es considerada aquí como la virtud fundamental y consiste en el acuerdo de las tres partes del alma exactamente como los tres términos de una armonía, el de la cuerda grave, el de la alta y el de la media. Para Platón, pues existe una clara correlación entre el alma y el estado. En el alma de cada uno hay las mismas clases que en la ciudad y en el mismo número. La estructura de la ciudad-estado se entiende, se encuentra, o de la polis, se encuentra reflejada en el alma y viceversa. Por eso la ética conduce a la política. Solo en la ciudad justa es posible educar hombres justos. En cuanto al Estado, el tema de la República es pues la justicia en el individuo y en el Estado. Se trata de una utopía política en la que el gobierno pertenece a los filósofos o los gobernantes han de practicar la filosofía, gobierno por tanto monárquico o más bien aristocrático, pero en el que la aristocracia es una aristocracia de la virtud y del saber, no de la sangre. Los gobernantes no serán conducidos por la ambición personal y el derecho del más fuerte, como pretendían algunos sofistas, sino que se inspirarán en la contemplación del orden inmutable de las ideas.
El mito de la caverna lo expresa de forma magnífica. Los que consiguen escapar de ella y contemplar el sol de la verdad, la justicia y el bien deben volver a la caverna para guiar a los que allí continúan. La ciudad platónica, por tanto, se compone de las tres clases sociales que se corresponden con las partes del alma. A cada clase se le asigna una tarea y también una virtud. En ese sentido, la parte del alma racional pues corresponde a los gobernantes, filósofos, arcontes, y tiene que tener las virtudes de la prudencia, sabiduría y la frónesis también. En ese sentido, la frónesis y la sofía, sofía sabiduría y frónesis prudencia. La parte irascible del alma pues corresponde a los guardianes o guerreros y tienen las virtudes especialmente del valor, de la fortaleza, andreía. Y la parte apetitiva o concupiscente corresponde a los artesanos y labradores, que tienen que tener como virtud principal la sofrosiné, la templanza o la moderación, diríamos en un lenguaje más actual. Esto supone que tiene que haber una armonía entre las partes del alma y una armonía entre las clases sociales, y esto da lugar a la justicia en el ámbito de las virtudes. El estado ideal utópico platónico es una organización política estrictamente jerarquizada. No todos los hombres están igualmente dotados por la naturaleza ni deben realizar las mismas funciones. En cada uno predomina un alma y ha de ser educado de acuerdo con las funciones que deba realizar. Idéntica educación y funciones, eso sí, para hombres y mujeres. El estado platónico es ante todo una institución educativa, hay que reseñarlo. Por otro lado, la existencia de los ciudadanos está en función del bien de la colectividad. Por esta razón, Platón prevé un comunismo total para las clases superiores, que son los reyes filósofos y los guardianes, abolición de la propiedad privada para ellos y de la familia. De este modo, gobernantes y guerreros estarán a salvo de los peligros de la ambición personal o de casta. Se puede decir que Platón fue el creador del primer ensayo de teoría política de amplias proporciones que conocemos y escribe sin duda en un movimiento más extenso de crítica a la democracia, realizada también esta crítica a la democracia por Isócrates, Jenofonte, Aristófanes, pero hay que tener en cuenta que la democracia ateniense, por su estructura especial, muy diversa, muy diferente de las democracias contemporáneas, era particularmente susceptible de manipulaciones. El proyecto político de Platón va directamente dirigido contra la doctrina relativista de los sofistas y pretende escapar a la temporalidad. El modelo de Estado, como el modelo del cosmos, se encuentra inscrito para Platón en el cielo eterno e inmutable de las ideas. En las leyes, obra de un Platón ya viejo y desilusionado por sus fracasos políticos en Sicilia, es el intento de sustraer al Estado a los riesgos de decadencia histórica y llega a extremos casi inimaginables. Una ciudad encerrada sobre sí misma y autosuficiente, ni comercio ni viajes al exterior, dominada por una aristocracia agraria, sin industria, regida por un consejo nocturno y un estricto sistema de vigilancia, la delación es obligatoria. Todo, desde los juegos de los niños, está rígidamente legislado para impedir que se introduzca la más mínima variación. Se trata, por tanto, de un Estado que pretende escapar al tiempo y al devenir, algo que realmente es imposible. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.